Buenos días, buenas tardes. Yo soy Edwin de Sixto y ese es el podcast Primera Persona del Singular, así nos narramos, donde ustedes ya saben que nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú y hoy nuestro escenario es una escritora fascinante que además es un icono de Tlaxcala. ¿Cómo estás, Oli? Muy bien, muy contenta de habernos encontrado y de esta conversación. No, muchísimas gracias por abrirnos el espacio. Ustedes ya saben, amigos, que Olivia Terova está haciendo muchísimas cosas, está escribiendo, es editora, está dando cursos, está llevando la literatura, porque también es promotora cultural, pero pues nos abrió el espacio. Muchísimas gracias, Oli. Por nada, a mí siempre me gusta conversar de libros, de literatura, de escritura. Sí, me gusta mucho tener contacto con las lectoras. Muchas gracias. Sí, es lo que estábamos viendo, ¿no? Que también cuando se acercan a preguntarte, tú les comentas, ¿no? Y las lectoras, quieras o no, siempre se llevan como que algo, una buena impresión del libro y quieren comentarlo, ¿no? Y qué padrísimo que tú les abres el espacio también a ellas. Sí, justo para mí los libros son conversaciones, sí, ¿no? Entonces como plantear algunos argumentos, ideas, imágenes y a conversar a partir de eso. Eso sí, Oli. Oye, Oli, pero pues platícanos tú cómo te narras. Yo siempre digo primero que soy de Tlaxcala, y no solo porque estamos en esta sección, siempre digo eso, soy de Tlaxcala. Sí. Nací en el 88 y mi presentación tiene que ver con la escritura, obviamente. Soy escritora y editora. Y también me dedico a dar talleres literarios. Creo que son las tres actividades que para mí más me definen. Sí. Estábamos viendo precisamente eso, ¿no? Que en los talleres tú estás como que también nos comentabas, bueno, veíamos unas entrevistas donde tú decías, sí, es que yo también a través de los talleres estoy viendo cómo se gestionan nuevos valores, ¿no? Y las chicas y los chicos que se acercan a tus talleres como que tienen toda la confianza de que van a aprender, de que a través de ti ellos también están conociendo nuevos mundos, porque tú tienes una visión muy diferente de literatura. Platícanos un poquito, Oli, tú cómo, cuando tú escribes, ¿cuáles son las formas que tú tienes como cábala, como rituales? Platícanos un poquito. Pienso mis textos como una manera de aprender yo misma sobre escritura, también de retarme. Sí. Y justo cuando estoy planeando un texto, casi siempre me pongo a mí misma tarea, por así decirlo. Entonces quiero entrar a este tema, quiero usar este registro. He llegado a leer muchas cosas que al final no aparecen en el texto, pero me gusta esa sensación de tengo estos libros pendientes, estas lecturas, y las quiero incorporar a lo que hago. Y ya que me siento a escribir, me gusta tomar notas a mano. Tengo varias libretas para eso. Tengo una que llevo a todos lados siempre, por cualquier cosa. Y es muy importante para mí releerme. Entonces casi siempre cuando termino un texto lo imprimo y lo releo y lo marco a mano. O sea, tengo esta cosa de... Creo que yo lo he visto con varios de mis colegas, que sí funciona mucho cambiar de formato. O sea, cuando estás muy viciada a leerte a ti misma, de pronto cambias a impreso y ya lo ves de otra manera. Hasta si le cambias el tipo de letra, de pronto dices, ay, no me había dado cuenta de esta repetición o cosas así. Cierto, sí, porque es lo que también vemos, ¿no? Que cuando tú estás escribiendo, tú ya tienes en la cabeza todo el contexto. Y aunque lo leas 3 veces, como que si tienes ahí un vicio, lo sigues leyendo igual como bien comentabas. Sí. Nos cuesta mucho a veces separarnos del texto, para bien y para mal. Hay un momento donde es muy entrañable y otro cuando estás revisando que ya es necesario dar un pasito atrás y verlo de otra manera. Sí, es cierto. Oye, Oli, platícanos un poquito cómo fue para ti llegar a la literatura, escribir, ¿no? Porque veíamos que tú decías, llega el momento que cuando tú te asumes como escritor, tú ya ves el mundo de otra manera, pero también cuando tú ya te asumes como escritor es un reto, ¿no? Muy grande. Platícanos un poquito, Oli. Sí, justo ayer hablaba de eso en un club de lectura. Qué bien. Que salió el tema justo de la vida pública y yo les decía, es que yo siento que muchos de los que escribimos somos muy insociables y por eso escribimos, porque a veces nos cuesta expresarnos en persona. Y entonces yo siento que la verdad pienso mejor escribiendo. A veces me pasa que veo a alguna amiga o algo y me quedé con decirle algo y le mando un mensaje después porque digo, es que en el momento no me sale, ¿no? Entonces siento que no es mi mayor habilidad y no obstante, sí, en estos tiempos es muy común estar como en este tipo de espacios, ¿no? Sí. Y a mí creo que lo que más me ha funcionado es pensar lo que decías hace rato en la finalidad, ¿no? A mí me interesa mucho
hablar sobre libros, tratar de hacer gestión cultural dentro de mi pequeño campo de posibilidades, porque yo no quisiera, o sea, a veces estoy así fantaseando y digo, ay, cómo me encantaría, y empiezo a fantasear, ¿no? ¿Verdad? Abrir un centro cultural, una librería, y bueno, una no le da la vida para hacer todo lo que quiere, pero a mí me gusta mucho y creo que esto tiene que ver justo con haber crecido en Tlaxcala. Sí, ¿verdad? Porque no había de esos espacios. Exacto. Ahora hay algunos que han surgido y yo estoy súper emocionada por eso, pero en mis tiempos, o sea, que eso ya fue, ya tienen los 90, no encontraba esos lugares para, y entonces justo es esa idea, ¿no? Creo que muchos de los que hacemos gestión cultural en Tlaxcala es crear un espacio que nos hubiera gustado disfrutar cuando éramos más jóvenes. Claro, claro. Oye, Oli, y hablando de, pues, del estado de Tlaxcala, que sí es un estado muy rico culturalmente hablando, también, como bien mencionas, ¿no? Esos espacios que ahorita ya están cobrando, pues, auge, ¿cómo ha sido para ti también ver a gente que desde lo que pueden encontrar en Tlaxcala están decidiendo escribir? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Conoces a alguien en especial que haya también se te haya acercado porque también ama la escritura? Sí, conozco varias personas y, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver con el contexto. Estoy pensando en un lugar que se llama El Lugar Detrás del Agua, que dirige Daniel Escobar. También tiene una librería que se llama Echemos Cambalache, entonces su proyecto es el club de lectura, la librería, y además ella escribe poesía. Padrísimo. Y creo que la labor de gestión va muy de la mano con la creación allá en esta entidad y que se nos queda muy marcado, ¿no? Aunque yo no vivo ahí, también lo tengo muy presente. Y creo que si han surgido algunas conversaciones alrededor del libro, no precisamente diría que con Daniela, porque ella escribía antes de que la conozca, ella escribe muy bien, ¿no? Y de todas formas se han creado espacios, ¿no? En algunos círculos de lectura, de pronto me entero de gente a la que le gusta escribir ensayo y digo, qué maravilla, ¿no? Que todo este potencial que tiene Tlaxcala, toda la cultura que existe, se pueda ver desde la literatura, que ya se ha hecho antes. Y siempre ha habido gente que escribe. Ahora siento que hay un especial entusiasmo de parte de escritoras y eso me gusta mucho. Exacto. Es lo que estábamos viendo, ¿no? Que también ahorita se ha potenciado mucho la escritura de mujeres, porque también están tocando temas muy fuertes, ¿no? La sociedad ya sabemos que está siendo vulnerable de diferentes maneras y ustedes como escritoras están tocando esos puntos, ¿no? Que antes no se tocaban, pero desde una visión muy, muy actual y también muy ruda, ¿no? Porque a veces se necesitan decir las cosas y ustedes, bueno, en tu caso veíamos en tu literatura que tú dices las cosas. Ahorita que estaba repasando cómo tú pues has sido como que trabajando la literatura a través de tus obras, veía algo que tú decías, medir la tristeza. ¿Se mide la tristeza, Oli? Creo que parte del ejercicio de escribir sobre los sentimientos, sobre las sensaciones, implica intentar compartir lo que se siente. Y de ahí veo yo que viene este impulso de muchas escritoras. Y es cierto, o sea, siempre ha habido mujeres que escriben. Quizá ahora hay más espacios para publicar. Exacto. Y también se ha cruzado con el movimiento feminista, con la idea de llevamos mucho tiempo quedándonos calladas. Y me acuerdo de esa frase de Audre Lorde, de tu silencio no te protegerá. Y entonces también implica poner esto al frente. Entonces no sé si la tristeza se puede medir, pero creo que hacer esa pregunta implica también compartir con otras personas que desde la vulnerabilidad, decir yo me he sentido de esta forma y a veces la respuesta, muchas veces me ha pasado de oye, yo también me he sentido así. Entonces, al menos en mi escritura, en mi primer libro, sí hay un gran interés de hablar de lo que te dicen que no digas, de lo que está mal exponer en público o dicen como esto de la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces hay mucho interés ahí de mi parte de poner esto al frente, como de revelar para empezar a cuestionar también. Claro, y más lo veíamos, ¿no? Precisamente en ese libro, donde tú escribes cosas muy dolorosas, ¿no? Pero tú, como dices, lo compartes porque quieres que también la gente se abra, que no se calle. Y nosotros, bueno, en las generaciones anteriores, precisamente lo que tú comentabas, ¿no? Como que no estaba permitido que tú hablaras fuera de la casa, ¿no? Y como bien mencionas, lo que estaba dentro de la casa se quedaba en la casa y a veces tú llevabas mucho dolor afuera, pero lo guardabas.
y también externarlo ha ayudado muchísimo, porque en la literatura tú te reconoces de otra manera, ¿no? Platícanos un poquito cómo fue para ti empezar a escribir y sacar todo ese sentimiento que tú llevabas de tu estado, ¿no? De un estado como Tlaxcala, que es riquísimo en cultura, pero también la sociedad está como que tiene heridas abiertas en muchas situaciones, Claro. ¿no? A pesar de que es un estado muy tranquilo y que la gente, pues quieras o no, lo vive diferente, porque no es como aquí, que la gente anda de arriba para abajo todo el tiempo. Platícanos un poquito cómo fue para ti, Oli, hablar de todos esos aspectos desde una posición muy abierta y decir, sí, lo quiero contar. Es bien interesante porque yo cuando escribí Un lugar seguro no había leído gran cosa sobre feminismo, había leído Una habitación propia, sí, pero claro. No estaba más adentrada. Yo empecé a leer más sobre feminismo, a tomar seminarios a partir de la Marea Verde en Chile, o sea, fue claro. posterior al libro. Sí. Y no obstante, había ahí ciertas intuiciones, Sí. Y además creo que incluso mi propia idea de la literatura me llevó ahí. Yo recuerdo mucho cuando estaba empezando a escribir que escuché una conferencia de un dramaturgo llamado Paco Becerra y él le preguntaban, ¿tú de qué escribes? Y él dijo, de lo que no sé y de lo que me da miedo. Entonces me quedó muy grabado eso y te decía, a mí me gusta ponerme retos en mis propios textos, decir, bueno, esto no lo conozco y ahora quiero intentarlo, quiero dar ese paso, ¿no? Entonces en mi narrativa se nota mucho, o sea, es como, bueno, ¿qué pasa si lo hago en fragmentos? ¿Qué pasa si es un monólogo? Tratar de... Y entonces parte de lo que yo misma encontré es que había cosas que no quería contar y había cosas que me daban miedo y que me daban vergüenza, y no obstante yo empecé escribiendo narrativa, escribiendo narrativa antes que ensayo, se colaban en mi ficción estas cosas de las que no quería hablar y de pronto había personajes, había asomos a temas que tanto los ocultaba que se hacían muy importantes para mí. Y fue también ponerme ese reto, esta vez el reto de decir, bueno, ¿qué es lo que me dicen que no cuente y qué es lo que me da vergüenza? Y decir, también cuestionarse esa misma vergüenza, ¿por qué tendría que avergonzarme sentir? Exacto. O sea, hay una pregunta ahí como de subtexto. Sí. Oye, Oli, y en este aspecto yo veía que tú manejas muchos simbolismos en toda tu literatura. Cuando tú hablas del agua, es un símbolo muy fuerte y tú lo explicabas, ¿no? Porque decías, bueno, sí, es que tiene muchas aristas el agua. ¿Por qué escribes sobre el agua? ¿Por qué tus personajes transitan ese espacio que es, de hecho, un umbral? Claro, ahora que dices la palabra umbral, justo ayer, esto lo relaciono mucho con el club de lectura de ayer porque había temas similares y les decía que a mí me gusta mucho leer el tarot desde hace tiempo. Y he ido investigando, ¿no? Recuerdo que uno de mis primeros libros que vi en la Biblioteca Central fue un diccionario de símbolos, o sea, de esas veces que una es universitaria y tiene tiempo y se va a perder por ahí. Y no recuerdo cómo llegó, en qué sección estaba que encontré el diccionario. Y me llamó mucho la atención pensar en las culturas y religiones antiguas y en cómo hay símbolos que... Es muy bueno ese diccionario, es un diccionario editado por Jean Chevalier, que a veces te decía el agua, para esta cultura es esto, para este es lo otro, y a veces eran concepciones súper contradictorias, pero está esta idea común que es muy humana de simbolizar, de decir este elemento o esta cosa, este objeto o este elemento o esta presencia en nuestra vida cotidiana también conecta con nuestro subconsciente y conecta con lo que somos. Entonces es algo que llevo investigando desde hace tiempo, a veces casi por diversión. Y creo que se fue colando en mi escritura. Ahora sí que como el misma agua, ¿no? Se fue metiendo poco a poco. Y entonces en este libro de Respirar bajo el agua no es que fuera un proyecto tal cual, o sea, de escribir cuentos sobre el agua, sino que más bien cuando los recopilé encontré que tenían ese elemento en común y fue por eso que elegí ese cuento para ponerlo como título. Mira, y estuvo perfecto, ¿no? Porque cuando tú lo vas leyendo todo va como que cuadrando, ¿no? Y se me hace así como que muy genial que tu voz está presente en toda tu obra, porque tú narras desde un yo, ¿no? Como comentaba hace rato, ¿no? A la gente a veces el yo le causa como que un poquito de reserva, pero no, tú sí hablas desde un yo muy abierto, a donde cuentas las cosas, a donde tus personajes se abren, y también lo dicen en primera persona, pero esa primera persona es Olivia Terova, ¿no? También. Platícanos un poquito cómo fue para ti encontrar esa voz, que a veces es muy complicado como escritor, porque como bien mencionas, ¿no?
ya hay espacios a donde las escritoras están mostrándose, hablando, escribiendo desde un yo. Platícanos un poquito sobre eso, Oli. En parte fue algo muy instintivo. Una de mis primeras lecturas fue Julio Cortázar y es bien interesante porque hubo un tiempo que yo creía que él siempre escribía en primera persona, sí, pero no, tiene muchos cuentos en tercera. Hay algo ahí de la sensibilidad. Sí. Y yo también cuando trato de hacer cuentos en tercera, o sea, no es que me compare con Cortázar, pero me pasa algo parecido tras haberlo leído tanto, sí, que cuando escribo en tercera suena como primera. Hay algo ahí del tono. Sí, y claro, creo que es algo que es muy instintivo y que también con el tiempo he ido asimilando, ¿no? Así sí, como qué posibilidades me da esta manera de escribir, qué puedo decir a través de ello. Sí. Y también pensando en todas las posibilidades que implica transformarse en un personaje dentro de la literatura, ¿no? Sí. Está esta frase de Rimbaud que dice yo es otro, ¿no? Sí. Y finalmente cuando escribimos también es esta sensación de transmitir a quien nos lee sí, y pensar y sentir como otras personas. Entonces ahí hay un juego de desdoblamiento que ha sido muy interesante para mí y me gusta jugar con esa primera persona. Me gusta sí, que a veces parece que apunta para un lado, es sí, otro, la historia es algo que subyace, tal vez sí, no es algo tan directo, como jugar con ese tipo sí, de técnicas narrativas. Claro. Oli, veíamos que también tú escribes desde las fronteras de la literatura, ¿no? Porque tú hibridas la narrativa, el ensayo, ¿no? Pero también una primera persona, ¿no? Y ahorita como comentabas, ¿no? Una primera persona que suena tan auténtica que a veces no te das cuenta que no, que está transitando otras voces narrativas. ¿Cómo fue para ti también hablar de un tema muy complicado que nunca tocamos, pero que para los escritores sí es algo que está ahí, ¿no? Hablar de la escritura, pero que también el dinero tiene mucho que ver y es algo que a veces preferimos no decir porque sabemos lo que implica. Platícanos un poquito cómo fue para ti escribir esa obra, llegar a ese punto donde dices, mira, aquí está esta obra porque es el sentimiento que yo tengo. Platícanos un poquito. Ese libro surgió a partir de un ensayo, que es el que tiene ese título de Dinero y Escritura, sí, que hice por encargo para una feria de libro, para la Feria del Libro de Oaxaca. Sí. En una actividad que tienen que se llama Conversaciones, donde sí, varias escritoras escriben algo alrededor de un tema y se lo van compartiendo. Y entonces, cuando lo escribí, me di cuenta de que era algo de lo que podía hablar más. Sí. Además, el tema en ese festival era la carne y la letra, ¿no? Entonces, como que justo hablaba del cuerpo. Otra de las escritoras también, Patti Salinas, hizo un texto sobre el dinero y que es parte de un proyecto que lleva tiempo haciendo sobre bueno, es un libro de ensayos que lleva haciendo hace bastante tiempo y una experiencia muy peculiar que le pasó con una década del funk. Sí. Entonces, no solo fue el texto de Patti, que al final estábamos conversando, también fue hablar con mis colegas, darme cuenta de que era un tema que estaba muy presente y creo que estaba ese impulso que ya había estado anteriormente de quiero hablar de lo que nos dicen que no hablemos. Exacto, exacto. Y veía ahorita que hablabas del cuerpo, también tú mencionas algo, ¿no? Que dices, es que también el escritor tiene el cuerpo y lo expone y expone su cansancio, expone muchísimas cosas, incluso su persona, ¿no? Porque como mencionabas ahorita, ¿no? A veces cuando tienes tienes que escribir algo por encargo, tú tienes tiempos, ¿no? También incluso cuando tú participas en los procesos literarios a donde hay becas, a donde hay pues unos espacios abiertos para que tú puedas comunicar, también va con tiempos. Y sí mencionabas, ¿no? A veces, pues, tú ya tienes la idea, pero escribir no es, lo escribo hoy, ¿no? A veces son meses, a veces son años para escribir algo. ¿Cómo ha sido para ti también ese transitar del cuerpo, del cansancio, a una literatura cuando ya es un producto terminado, por decirlo así? Sí, a mí se me hizo muy curioso que justo en ese festival, en esa actividad, nos pidieron hablar del cuerpo y saliera el tema del dinero de inmediato. Sí, claro. Y también el tema del contexto, sí, que tiene que ver justo nacer en Tlaxcala, sí, la familia de la que vienes, qué tanto capital cultural tienes o no cuando entras al mundo literario. Sí. Y bueno, o sea, dentro de mi
pensamiento y mi escritura, esto ocupó un papel muy importante hasta que le di la forma del libro, ¿no? Sí. Que de hecho el libro está hecho, la mayoría de textos por encargo. Entonces está esa pregunta, ¿no? ¿Cómo escribe una por encargo? Sí, sí, y a veces también, ¿cómo escribe una si no es por encargo? Porque también puede ser algo que sea muy etéreo, que no sabes cómo va a terminar. Entonces hay una tensión ahí entre quisiera que ya saber esto dónde se va a publicar, pero a veces si me ponen un deadline, lo sufro, ¿no? Entonces es como, la escritura es algo que se está ahí fugando, que es una cosa que a veces tienes que estar atrapando en el día a día, y parte de esos interrogantes están dentro del libro. Ya en mi vida cotidiana, bueno, es todo un proceso, ¿no? Que creo que nos pasa a muchos, no solo a los escritores, toda la gente que trabaja como freelance, todos los que su trabajo es trabajo intelectual, que cada vez somos más, o sea, que ahora nos dedicamos a no sé, refinar lo que hacen las inteligencias artificiales o cosas que tienen mucho que ver con estar en la computadora y estar usando más el cerebro que la fuerza física. Estamos viviendo un proceso de aprender a cuidar nuestro cuerpo también, ¿no? O sea, dejar el sedentarismo, mirar hacia afuera. Creo que yo estoy viviendo eso con toda mi generación porque también me tocó. O sea, es algo que yo disfruto mucho, por ejemplo, los talleres y todo esto, pero justo desde un tiempo para acá empecé a gestionarlos yo porque me di cuenta que no podía dar tantos, que me cansaba mucho. Entonces dije, mejor que sea un espacio que a mí me guste, con el temario que yo quiero hacer. Y han sido decisiones que he ido tomando poco a poco. Ah, qué bien, o sea que sobre la marcha tú también vas, ¿no? Dándote prioridad, porque también como escritor a veces nos abandonamos, porque queremos que salga, no estamos tan emocionados, ¿no? Porque vamos a sacar un libro, una novela, cuentos, ¿no? Incluso un cuento, ¿no? Que es, aunque es un shot, porque lo escribes, se puede decir que muy rápido, porque es una sola visión, también te cuesta, porque un cuento no se escribe en 5 minutos. ¿Cómo le has hecho ahí como para que tú también te priorices en ese aspecto? Pues creo que algo que me sirve mucho es siempre hacerme preguntas, o sea, y tratar de escucharme, aunque a veces eso es bien difícil. Cada vez trato de ser menos juiciosa conmigo misma, porque es muy curioso el acto creativo. Una pone ahí esperanzas, expectativas, pone tu sentimiento, tu corazón, tu alma. Estás tan entregada que a veces pareciera que podrías ponerlo por encima de todo lo demás. Entonces, conforme yo he ido creciendo, pues también mi mismo cuerpo me ha dicho, oye, no, yo también estoy aquí, yo también necesito que me atiendas. Y es más, si no me atiendes, tal vez no pueda seguir escribiendo, ¿no? Porque si te sientes cierto malestar es más difícil. Entonces ha sido todo un proceso de autoconocimiento y creo que el proceso creativo es así. Implica también conocer tus ritmos, tus tiempos, tus intereses y decir a esto sí le voy a dar mi energía y a esto tal vez lo deba dejar para después. Te digo que una quiere hacer todo, yo a veces ya estoy soñando con cambiar el mundo, pero antes de eso tengo que dar un paso atrás y decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Y primero estar yo y después la escritura, lo cual es súper complicado. Sí, es cierto, porque siempre antepones la escritura, ¿no? Porque es algo que amas. Ahorita que mencionabas, me acordé de 2 situaciones que tú comentabas. Primero decías, hay que saber decir no, ¿no? Y hay otra frase que tú mencionabas que es ahí mismo, ¿no? Cuando tú entras a una beca, cuando la ganas y cuando hay un premio que te puede ayudar, un premio económico, que te puede ayudar a terminar ese proceso, ¿no? Porque tú escribir implica dejar de hacer muchas cosas para entregarlo en tiempo y forma. ¿Qué significa para ti cuando dices ese punto de es que yo todavía no recibí ese dinero, ya en mi cabeza yo ya no tenía ese dinero? ¿Qué fue para ti esos 2 puntos, el decir no y el ver que ese dinero pues sí está ahí o aún no está, pero que se va a ir pronto? Claro. ¿No? ¿Qué implica para ti, Oli? Pues sobre decir no me ha ayudado mucho a hablar con mis colegas. O sea, es la verdad, entre todas nos apoyamos en eso e incluso a veces nos pasamos el dato, que eso es muy importante. A veces en esto de la secrecía una puede acabar en lugares que no son tan cómodos o que no son tan adecuados o no valoran tu trabajo. Claro. Y de pronto le cuentas a alguien y te dice, yo también pasé por eso, y dices, ¿por qué no lo hablamos antes? ¿No? Entonces, esa comunicación me ha ayudado mucho. Y sobre el asunto de los premios, justo yo he optado más por la autogestión para no estar dependiendo de eso. Los agradezco mucho y me sirven muchísimo, pero sí hay un asunto ahí de lo fortuito que son, ¿no? O sea, podría pasar algo que haga que este año el libro no gane. Hubo un tiempo donde participaba más cuando era más joven, pero conforme va pasando el tiempo necesito más estabilidad. Y eso también hace que piense en otras estrategias para mantener la escritura. Claro que sí, porque también veíamos, ¿no? Un escritor sí está ahí produciendo siempre,
porque esa es la realidad, ¿no? Que un escritor siempre está produciendo, pero también implica que cuando el libro ya está culminado y tú ya lo empiezas a presentar, tienes que hacer muchísimas cosas para que ese libro se venda, ¿no? Porque no nada más es presentarlo y terminarlo. Entonces, ese punto que tú mencionabas, ¿no? La autogestión es, yo creo que algo que te prioriza a ti, ¿no? Porque como tú dices, yo ya mido mis tiempos y yo ya sé qué puedo hacer en determinado momento. ¿Cómo es para ti el trabajar desde el área editorial y desde la autogestión? A mí creo que algo para lo que me ha ayudado mucho este cuestionamiento permanente de todas las cosas tiene que ver también con pensar qué tanto sí quiero hacerlo y qué tanto me siento obligada a hacerlo, porque he hablado con muchas personas que hacen podcast, entrevistas y me han dicho, los escritores nunca contestan los mensajes de Instagram, las escritoras sí, ¿no? Entonces hay una cosa de que como mujeres tendemos más a estar disponibles. Sí, claro. Entonces también pensar en eso, ¿no? Y aprender a poner los límites de una manera muy respetuosa también, ¿no? Ha sido, creo que todo un proceso de entender mis propios tiempos y también de entender el lado de la editorial. Claro. Darle el espacio a ese tipo de trabajos, ¿no? Porque a veces justo cuando yo quería hacer más multitask, de pronto me di cuenta de, es que si quiero tener la editorial y hacer esto, quiere decir que sería como si todo fuera muy fácil, ¿no? Como si no valiera. Y de pronto dentro de mi mente es como, voy a meter otra cosa, y es no, o sea, cada cosa requiere su tiempo, su espacio. La editorial es muy pequeña, pero no deja de ser un pequeño negocio. Entonces eso mismo ha hecho que yo me dé cuenta. O sea, y a veces sobre la marcha y un propio aprendizaje, necesito a alguien que me ayude a administrar. Necesito a alguien que me ayude a la publicidad, porque al final es una microempresa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, mucho ha sido sobre la marcha y como tratando de entender pues que además es algo muy nuevo, ¿no? Para mí la autogestión siempre se está reinventando, no hay pasos a seguir, y siento que a veces quienes tenemos ese tipo de iniciativas nos castigamos mucho, ¿no? Como no funciona, no estoy vendiendo, no sé qué, pero es como, pues estás haciéndolo todo, estás inventando una manera de sostenerte, ¿no? Entonces creo que ahí es como tratar de tener ese equilibrio y siempre conversar con colegas, eso también ayuda muchísimo. Y hablando ahorita del ámbito editorial, ¿tú sigues alguna línea en tu editorial o está abierta para todo tipo de literatura? Se llama El Arte Nuevo y está abierta a no ficción y poesía únicamente. Okay. Sí, eso también fue una decisión de, bueno, es un espacio muy alternativo, muy personal, los libros yo elijo que publicar, algunos son por invitación, la mayoría, y entonces esto implica que tenga cierto punto de vista, ¿no? Como cierta, es como una editorial, alguien me dijo, ¿no? De autora, o sea, y hay algo ahí de mi propia lectura del mundo, entonces dije, bueno, si voy a hacer todo esto, prefiero que sea estos dos géneros que yo he visto, o sea, yo he visto en el medio que es más difícil publicar. Sí, claro. Entonces, darles ese espacio a géneros que me parecen súper necesarios. Y eso, o sea, hemos publicado en no ficción, entra crónica, entra ensayo, que ahorita hemos tenido textos más de crónica por coincidencia de la vida. Y el de poesía, pues este año se va a inaugurar ahí. Vamos muy poco a poco. Sí, está perfecto. Y cuando tú armas toda, digamos, un evento a donde hay invitación para que escriban, ¿lo publicas en tu cuenta o tienen una cuenta para la editorial? La editorial se llama El Arte Nuevo, así es el Instagram. Y en mi cuenta también a veces publico, pero publico además los talleres, que es en Olivia Teró. Ok. ¿Y ahorita no tienes abierta ninguna convocatoria para tu editorial? Pues por ahora no, es que justo empecé con una lista larguísima de libros por publicar, porque veníamos platicando desde hace muchos años y de pronto dije, ya tengo que poner esto en forma y pensar en una manera de funcionar. Algo que a mí me funciona mucho en la editorial es que todas las portadas son de una colección y va cambiando la gama de color. ¡Qué bien! Y esta colección la hizo Daniela Escobar, que no es la misma chica de Tlaxcala, se llaman igual, que es una editora chilena de la editorial Overall. ¡Qué bien! Y entonces ese formato me permite ir cambiando los colores, ¿no? Entonces, establecer todo el sistema de la editorial llevo un tiempo, entonces ahora estoy en sacar los libros que teníamos pendientes y tenemos libros para rato, la verdad, entonces por ahora no hay convocatoria abierta. Sí, pero pues mucho trabajo, ¿no? Sí, ahí vamos poco a poco y quizá en un futuro abramos también espacio para otras personas que quieran entrar, pero por ahora estoy muy enfocada en sacar esos libros que ya estaban ahí esperando desde ese tiempo. Claro, oye, perfecto, pues
como tú ya sabes que nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú, platícanos a dónde estamos y tú por qué elegiste este escenario. Claro que sí, estamos en Utópica, es una librería feminista en el centro de Coyoacán. Y bueno, ahí me gusta mucho este espacio porque nos da esta oportunidad de platicar, sí, porque estamos al aire libre. Exacto, en este momento de sumo calor. Sí. Y también en breve va a haber una lectura de poesía con algunas amigas que quiero mucho, sí, entre las que están Sabina Orozco, Mercedes Alvarado, sí, Lucía Cornejo, y pues vine aquí a fanearlas y aprovechando para platicar contigo. Sí, muchísimas gracias por abrirnos el espacio, porque vemos que también ya están las chicas ya produciendo, ¿no? Empezando a poner todo a punto para que lleguen, pues como dices, ¿no? Las artistas que van a compartir poesía. Y pues muchísimas gracias por abrirnos el espacio, Oli. Nos encantaría pues platicar contigo específicamente tal vez de cada una de tus obras. No sé si después nos pudieras abrir el espacio. Claro que sí, yo muy muchísimas contenta. Gracias, Oli. Nos estamos viendo y comunicando, sí, y yo siempre feliz de platicar. Muchas gracias. Y pues como ven, amigos, pues ahorita están ya las chicas pues ya trabajando, porque van a llegar, como bien nos menciona Oli, a un evento de poesía. Van a venir ahorita las artistas y pues, amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado, que conozcan todo el trabajo que está haciendo Oli. No nada más escribe, ya también tiene una editorial, y aparte pues está haciendo muchísimas cosas, tallereando, también gestionando nuevos valores, ¿no? Que eso es muy importante. Y pues más adelante, como mencionabas, perdón, cuando ya hayan salido obviamente todo ese trabajo, porque una editorial no sé, o sea, un libro tiene mucho trabajo detrás, pues tal vez los amigos también se puedan acercar a tu editorial, sí, ¿verdad? Sí, tal vez. Sí, yo creo que puede pasar. Más adelante. Sí. Lo que sí es que creo que hasta una consigna editorial es vamos muy lento, pero vamos. Perfecto, exacto, es muy importante. Vamos, sí. Sí, pues muchísimas gracias, Oli. Muchas gracias por darnos pues el espacio y pues por platicar con nosotros, y pues por abrirte como siempre, ¿no? Que siempre estás dispuesta pues aquí a los amigos a decirles qué siente Olivia Terova, ¿no? Y a no guardarte nada. Muchas gracias. Gracias, Oli. No, al contrario. Amigos, cuídense mucho. Ya saben que nosotros no tenemos escenario porque el escenario eres tú. Y hoy nuestro escenario pues fue una artista encantadora que tiene muchísimas cosas que decir, y lo vemos en cada una de sus obras, Olivia Terova. Muchas gracias. Adiós, amigos, nos vemos pronto. Bye.